Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en la sesión virtual con el especialista en tratamiento de aguas e ingeniero químico, el señor José Luis Compián. Muchas gracias, José Luis, por tomarte el tiempo para esta sesión. Y bueno, esto en el marco del proyecto acuático, cierta manera apoyado por Ibermúsicas y la Secretaría de Cultura de México. Y bueno, primero que nada, muy agradecido contigo por tomarte el tiempo. Y pues me encantaría si nos pudieras dar un poco del trasfondo y de tu quehacer como ingeniero y cuál es tu relación con el agua, simplemente para que pues ponernos en contexto de lo que haces en tu quehacer y en tu vida profesional. Muy bien, yo me metí a esto del agua desde 1980. Recién salí de la escuela en febrero del 80. Me contrató una empresa que ya en México no existe, que era Celance Mexicana, que pues, tenía una visión muy avanzada a su tiempo. En aquella época no se tomaba en cuenta nada del agua y a mí me contrataron y me capacitaron un año. Estuve leyendo libros y en cursos para que al final de cuentas participara yo con mi jefe, que fue el que me contrató, diseñáramos la planta de tratamiento de aguas residuales del complejo que tenía en la ciudad de Ocotlán. Y de ahí, pues aprendí mucho. Este, Seguí en todo el tiempo que estuve en Celanese Mexicana, estuve en el ramo de tratamiento de aguas residuales. Después me cambié a una empresa en Mexicali, y que era de SITSA, del grupo SITSA. Y esa empresa cerró y me transfirieron aquí a Monterrey en una empresa que acababan de formar ya en esa época, en 1990, 92, que ya era importante el agua, ya se le estaba dando importancia, y SITSA abrió una división de mejoramiento ambiental. Y dentro de esas empresas que estaban en esa división estaba Atlatec. Y Atlatec, me vine a Atlatec y ahí, pues toda mi carrera desde ahí hasta hace 6 años, 8 años, trabajé en esa empresa, este, y me especialicé en tratamiento de aguas, primero en lo industrial, que pues era donde me había desarrollado, y después en lo municipal. Aquí en México, en el gobierno de Felipe Calderón, hubo un impulso muy importante en el tratamiento de aguas residuales municipales y Atlatec obtuvo el contrato de yo creo que de las plantas más importantes que ahorita actualmente están operando. Y eso, la verdad, yo creo que para México fue algo muy importante porque se trató un gran porcentaje de las aguas residuales. La última planta que construyó Atlatec municipal fue la planta de la Ciudad de México. Esa planta trata el 60 50 60% de las aguas residuales de la Ciudad de México, que son 38,000 litros por segundo. O sea, es un mundo de agua y está operando satisfactoriamente. Y eso dio un alivio ambiental a todo lo que es la zona del Mezquital, ahí en el estado de Hidalgo. La presa Endo, que era una presa de aguas residuales, pues ahorita ya recibe agua tratada de esa planta. Y y entonces puedo decir que y estoy muy satisfecho. Mi carrera de ingeniería química lo he aplicado muchísimo en el tratamiento de aguas residuales, porque tengo ya más de 42 años. Sigo trabajando, de hecho, aunque sea en otra empresa. Y pues mi función es, tengo una empresa, porque estoy en una industrial ahorita, tiene un problema del agua, tiene que cumplir una norma, nos habla a nosotros y tengo la calidad de agua que ellos tienen, la calidad de agua que requieren, y mi función es diseñar el tren de tratamiento para lograr el objetivo de cumplir con la normatividad o con los objetivos. Muchas plantas, que también es muy loable, este, buscan reuso de agua.
que yo creo que en estos tiempos es sumamente importante. Y entonces se les da el tratamiento para que de agua residual al final tengamos agua, aunque no se usa. En otros países ya se usa, pero aquí en México todavía no, pero se obtiene agua de calidad potable Ok. y agua para alimentar a calderas de alta presión, que es de una calidad de muy alta calidad. Entonces, gracias a Dios ya existe la tecnología para lograrlo. Y entonces, pues, esa es mi función. Ah, fantástico, fantástico. En ese sentido, ingeniero, ¿cuáles son los principales contaminantes o impurezas que los procesos de tratamiento de agua pretenden eliminar o reducir? Y también si esto tiene una implicación en la salud pública o en el medio ambiente, o más o menos cuál Sí, es el no, entorno. tienen un impacto muy importante. Desafortunadamente se ha abandonado eso. Digo, ya, aunque ya la mayoría de las ciudades grandes en México ya tienen plantas de tratamiento de aguas municipales, y mucha de la industria también ha cumplido. Eh, pero obviamente mucha industria no lo hace como debería de hacerlo. Y ya se han dejado de hacer plantas municipales, que yo imagino que debe de haber necesidad de incrementar ese tratamiento de esas aguas. ¿Qué contaminantes hay? No tienes una idea del tipo de contaminantes que puedes encontrar. En el área municipal es muy común, son materia orgánica biodegradable. Al ser materia orgánica biodegradable, que es pues obviamente el agua que sale de los baños que usamos diariamente, al descargar a un río o a un cuerpo receptor, eh, la naturaleza hace su trabajo, ¿Ok? empieza a degradar. De hecho, antes que no había planta de tratamiento y no había tanta población, la depuración se hacía. Tirabas agua residual a un río y el río eventualmente, después de varios kilómetros, ya estaba en condiciones sin contaminación. ¿Ok? Obviamente se rebasó la capacidad de autodepuración de la naturaleza y ahora es necesario poner plantas de tratamiento porque ya rebasamos por mucho la capacidad de autodepuración de la naturaleza. Y esa autodepuración consiste en que la materia orgánica biodegradable se oxida por medio de microorganismos, la oxidan y usan el oxígeno disuelto del agua, que es muy poquito lo que se puede disolver el oxígeno en el agua, y eso provoca el color negro que tú ves en un agua residual, por eso se llama aguas negras. Al no haber oxígeno empieza a haber un proceso también de degradación de materia orgánica, pero anaerobio. Entonces eso le da un olor característico de ácido sulfídrico, que es agua podrido, y el color negro de las aguas residuales. Y eso es muy importante eliminarlo porque si no dañas el cuerpo receptor al que llega, pues matas la fauna y la flora que está ahí en esos lagos o en esos ríos. Y te digo, como ya sobrepasamos por mucho la capacidad de autodepuración, pueden ser kilómetros y kilómetros o lagunas enteras que pues pierden su capacidad de autodepuración o se hace muy lenta y queda un aspecto muy malo en el lago, o sea que hay mucha contaminación. Se tira ni mucho nitrógeno y fósforo, que es parte del agua residual sanitaria que descargamos, y eso también provoca la eutroficación de los lagos. Eso es un crecimiento excesivo de algas, y entonces lo daña totalmente, ¿verdad? Eso es el agua municipal. En el agua industrial, ¿qué te puedo decir? Puedes encontrar de todo tipo de contaminantes y muchos son tóxicos. Y entonces es bien importante que las empresas traten sus aguas residuales. Perfecto. Otra pregunta derivada de esa primera. ¿Cuáles son las tecnologías y métodos más comunes utilizados para el tratamiento del agua? Y bueno, ¿qué consideraciones se tienen regularmente para que después esta agua sea útil? Pero principalmente lo primero, ¿cuál es una tecnología común? Digamos que no la más elevada, sino la que se usa en promedio en todas estas plantas de tratamiento. Otra vez, hay que dividir en municipal e industrial. En lo Ah, ok. municipal es muy sencillo. Te digo, la autodepuración es microorganismos, toman la materia orgánica biodegradable que descargamos nosotros en los baños, este, eh, es su modo de vida, ¿sí? De una bacteria. O sea,
microorganismos que existen en el agua. Y si hay oxígeno, pues se llama aeróbico porque hay oxígeno, si no es anaeróbico porque no hay oxígeno, ¿no? Pero entonces las tecnologías, y es la más económica para remover materia orgánica biodegradable, es los procesos biológicos. Ok, Entonces tú pones en un tanque, que es un reactor biológico, le metes aire, que es vital para que sea el proceso aeróbico, y entonces hay un crecimiento de bacterias y las bacterias se comen la materia orgánica biodegradable y entonces hay oxígeno suficiente y separas el lodo biológico que se forma y ya descargas el agua tratada sin nitrógeno, fósforo y la materia orgánica biodegradable. Y eso es utilísimo para descargar en un río o en un lago, ¿verdad? ok, En el área industrial, entonces ese es es el más común en el área municipal. En el área industrial depende del tipo de contaminante. Si es materia orgánica biodegradable, usas el mismo método, proceso biológico. Si son metales pesados, ya usas procesos que se llaman físico-químicos. ok, Le agregas un químico y formas un sólido. Los metales vienen en forma soluble. Entonces tú le metes un químico que reaccione con ese metal soluble y lo haces que precipite. Y entonces separas ese sólido donde va el metal y ya descargas el agua sin ese sólido. Y lo más complicado es cuando la industria descarga materiales no biodegradables eh, y que son tóxicos, porque entonces ahí los procesos son sumamente costosos y o usas carbón activado para removerlos, ese carbón lo tienes que estar sustituyendo constantemente porque se satura y es muy caro. O el otro es una oxidación química avanzada, que igual es muy costosa porque todos los reactivos que se utilizan son muy caros. ok. Y esas son las tecnologías que se utilizan en general, digo, hay muchísimas, pero así a grandes rasgos es lo que se utiliza en la industria y en el agua municipal. Ok, y digamos, que otra pregunta derivada de eso. A pequeña escala, obviamente no hablando el tratamiento de una cantidad enorme de agua, pero vamos a decir, digo, desconozco cuáles sean las unidades como de medición, supongo que las normales, ¿no? Litros, pero si tuviéramos un litro de agua, ¿qué tiempo toma generar ese proceso de tratar el agua? O sea, si fuera un litro nada más, ¿cuánto tiempo tomaría hacer ese proceso? No, un litro es sumamente pequeño. O Ujú. sea, por ejemplo, el requerimiento de agua del ser humano, aunque ha ido disminuyendo afortunadamente, hace 20 años eran 200 litros por persona por día. Ok, O sea, quiere decir que una persona en su vida diaria consumía 200 litros cada día. Y eso es en tomar agua, para uso de consumo, para baño, para lavar ropa, para la limpieza del piso y todo eso. Ahora ya ha disminuido, anda como en 150 en los países que ahorran más agua, ¿no? ok, Entonces, una familia de una persona, vamos a decirlo, cuando menos usa 150 litros al día. Por eso ok. digo, un litro es muy poquito. Sí, sí, sí. Hay maneras hay tratamientos individuales para casas, Ok, ¿sí? perfecto. Ajá. Este, pero no es eso se utiliza solamente si la casa está muy retirada de una zona urbana, porque pues obviamente desde el punto de vista económico no es costeable. Ok, Imagínate que en una ciudad como Monterrey tuviéramos cada uno un tratamiento, sería costosísimo. ¿Sí? Aunque son plantas muy chiquitas y consumen muy poca energía, pero si ya sumas toda la población, sería incosteable. sí, Entonces, esos tratamientos que existen para una sola casa, para una quinta, por ejemplo, pues el tiempo el tiempo que se lleva a depurar esa agua en esas plantas pequeñísimas puede variar de 4 a 6 horas. ah, ok, es un proceso como que era largo, digamos. O sea, bueno, largo entre comillas. Ah, Pues es corto, sí. porque a veces se utilizan hasta 24 horas para tratarla. Oh, Entonces, de 4 a 6 horas para un planta de tratamiento es un tiempo corto.
Ok, ok. Te pongo en contexto. Un poco también el objetivo de esta plática es como tomar algunos elementos que puedan ser, ahora sí que de tu campo de trabajo, ser adoptados dentro de un ambiente escénico o un concierto, por así decirlo. Entonces también por eso un poco las preguntas, luego las oriento como qué se pudiera hacer en escenario para, por ejemplo, es muy interesante lo que mencionas de cómo con el aire se puede hacer un filtrado y desde el aspecto sonoro sería muy interesante cómo involucrarlo, pero también, Y lo vi en uno de tus videos, es el burbujeo del aire. O ok, sea, tú para disolver el proceso es dentro del agua. Ahí es ok, donde está el crecimiento bacteriano. Y la manera en que tú suministras el oxígeno que requieren los microorganismos para el tratamiento es, te digo, la solubilidad del oxígeno es muy, muy pobre. A condiciones de agua limpia, tú puedes disolver 7 8 miligramos por litro de oxígeno, que es muy poquito. ok, Este, y eso se hace burbujeando el aire en el seno del líquido. Entonces, por ok, eso ahí en uno de tus videos veo que están burbujeando aire y se oye como sonidos ahí muy, muy, muy particulares. Ahí haz de cuenta que estuvieras en una planta de tratamiento y estás suministrando el aire. No de esa manera, porque ahí, si tú ves, son burbujas gigantescas ok, y ok, esas burbujas gigantescas no son muy eficientes en disolverse porque tienen muy poca área de contacto y la mayoría se va a la atmósfera. En una planta de tratamiento se requiere la mayor eficiencia posible porque es el consumo de energía es en el suministro de aire y entonces se llama difusores de burbuja fina, donde te hace un tamaño de burbuja muy, muy pequeñito para que el área de contacto sea lo máximo que se pueda y entonces se puede disolver esos 7 8 partes por millón sin ningún problema en el agua. Pero pues ese es uno de tus sonidos que tienes, el burbujeo de aire en un seno de líquido. ok, ok. Y perfecto, sí. Como que es también contrastando magnitudes y demás, es muy interesante. eh, Pues ahora sí que perder un poco de la ignorancia desde mi lado, porque hay un montón de cosas que desconocía y me parece muy, sobre todo el tema de las magnitudes es lo que estoy como procesando un poco y me parece muy interesante cómo eso pudiese ser traducido a escenario, porque como bien sabes, es complicado. Muy complicado, sí. Sí. Eh, Ahora, hablabas un poco ahorita de ciertos tratamientos individuales. ¿Existe algún proceso que sea muy, eh, más allá de que sea individual, que sea muy simplificado y muy ergonómico y muy, pequeño? ¿Existe algo por el estilo? ¿O realmente se ocupa de una planta? Me refiero, sin importar el nivel de purificación y sin que sea para su uso humano, pero existe algo similar, algo que pueda ser, digamos, portátil, por así decirlo. Eh, Digo, para casos individuales hay tratamientos muy pequeños. ¿Ok? De hecho, ahí ya está en el mercado, es otra tendencia en países desarrollados, que tú rehusas tu agua gris. El agua gris es ¿Ok? aquella que no tiene contacto con las heces fecales ni con la orina. ¿Ok? Es el agua de lavado de trastes, el agua de lavado de ropa. Eso tiene un tipo de contaminantes diferente al agua que sale de los baños. ¿Ok? Desde entonces hay paquetitos de filtración donde te permite quitarle los contaminantes que son grasas, sólidos, y hay paquetitos pequeños y te permiten el reuso de esa agua en tu misma casa. Claro, te digo, eso se usa en países desarrollados. Aquí en México, pues saldría caro, ¿sí? Pero esa es la tendencia en muchos países, el reuso del agua gris. ¿Ok? Entonces, ¿Cuál es la sí hay magnitud? paquetes pequeños. Perdón, perdón. Sí, o sea, sí hay paquetitos pequeños, pero para ese tipo de agua. Para el agua de los baños, el agua sanitaria, este, eh,
te digo, los paquetes así más compactos son de 2, 3 horas, o sea, no hay más compactos. O sea, Ok, sí requiere una tecnología mucho más avanzada o mucho más compleja, más bien, no avanzada, más compleja que el reuso de agua gris. ok. ¿Y qué tipo, este tipo de procesos que pueden purificar el agua gris, más o menos cómo están compuestos? O sea, ¿qué compone? Digo, la mayoría ¿Qué? son filtraciones. Ok, Te digo, tú cuando te bañas, ¿qué contaminante le pones al agua? Son jabón, sí, sólidos, el polvo que tú traes, grasa, porque pues no trae grasa en la piel. Y entonces es muy sencillo, es de las cosas más sencillas que le puedes quitar al agua, ¿sí? ok, Los sólidos y las grasas. Entonces son paquetitos donde por medio de filtros, y hay unos más complejos que otros, pero pues básicamente es eso, o sea, filtrar el agua, quitarle las grasas y aceites y quitarle los sólidos, y ya con eso es suficiente para reusarla en los sanitarios, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente ah, no la puedes reusar como uso potable, ok, tendrías que usarla para bajarle a los baños o hasta inclusive para bañarte tal vez pueda servir, pero nada más. ok, ok. ¿Y este tipo de filtros en qué consiste? Disculpando mi ignorancia absoluta en el tema. Bueno, la Son, filtración no es más que pasar el agua por una malla. ok, Obviamente, al decir malla, no va a ser una malla con cuadros grandísimos, sino es un poro o un tamaño pasa la partícula, tiene partículas muy pequeñas. ok, Sí, por ejemplo, el papel. Tú agarras papel, el que tú quieras, y le pasas agua y le pones en un embudo. ok, Le pones papel, tú le pasas agua que trae sólidos, que se ve que trae sólidos, le pasas el agua a ese embudo que tiene ese papel, y sale el agua clara, sin esos sólidos, y los sólidos se quedan en el papel, porque el tamaño de partícula de ese sólido es mayor que el poro del papel. Entonces es ok, como un cribado, vamos a decirlo así, pero a nivel muy pequeño. ok, ok, ok. Entonces, básicamente se trata de un tema de superficies, por así Sí, decirlo. sí, es un proceso físico totalmente. Ok, 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 perfecto. Estoy así como procesando un poco Digo, la es el información. tratamiento más sencillo que hay. La sedimentación, que es nada más dejar que el agua esté en reposo y los sólidos se van al fondo y sale agua más clara, y la filtración. O sea, son los procesos muy sencillos, pero te digo, nada más remueven contaminantes sólidos, suspendidos. Ok, ok. Ya cuando es Eh, soluble, ya esos procesos no sirven para nada, porque el tamaño de la molécula de cualquier componente soluble es mucho más pequeño que el poro de un filtro, ¿no? ok, ok. Por ejemplo, el agua que se utiliza, digamos, para uso potable, con base a lo que dijiste y por lo que entiendo, esa no sería útil pasarla por filtro, ¿cierto? O sea, porque ya está, ya No, la, no, ya, no, bueno, la potabilización en eso consiste. ok, Una planta potabilizadora, obviamente la fuente de agua debe ser agua que no esté contaminada. Pero si viene de un pozo o viene de un río que no esté contaminado y que sea apta para el consumo humano, el agua trae sólidos, bacterias, y entonces el proceso de potabilización no es más que una filtración y luego una desinfección. Eso es la potabilización. ok, ok, ok. Ahora, en ese sentido, ¿qué tipo de sonidos tú puedes percibir dentro de ese tratamiento? O sea, o qué sonidos pudieran ser imitados El más en un común de escenario? todos, y es muy agradable, por cierto, es Ajá, la caída de agua. ok, O sea, en una planta de tratamiento hay muchas caídas de agua porque se trata de que para ahorrar energía y para ahorrar equipo, tú llega el agua a un nivel y tú lo subes al nivel más alto que se pueda, y de ahí en adelante todo es por gravedad.
Y Ok, entonces, al ser por gravedad, tienes que tener, eh, pues obviamente, desniveles. Y en muchos equipos el desnivel a veces son varios centímetros. Y entonces tú llegas a una planta y es muy común oír caídas de agua, de cuando cae el agua en esos desniveles. Y te digo, es un sonido muy agradable, la caída de agua. ese es como el más común. Y, Es el más y, común. y supongo que el agua se levanta por medio de una Una bomba, bomba, sí. Ya. así es. O sea, llega y con una bomba, lo subes a un tanque lo más elevado que se pueda y de ahí va por gravedad a todos los pasos de tratamiento. Entre más pasos de tratamiento haya, pues hay más caídas, ¿no? Otro sonido, y eso es en las plantas municipales, tratamiento de aguas residuales, es el splash, no sé, el salpicar agua, Ok, ¿sí? Porque muchos de algunos sistemas de aireación es así, como una fuente. Tú agarras el agua, la bombeas hacia la atmósfera, te pone en contacto con el aire atmosférico y cae el seno de líquido y es un salpicar de agua. Ese es otro sonido que puedes distinguir en una planta de tratamiento con referente al agua. ok, ok. Perfecto. El del Ahora, burbujeo no se puede oír porque es en el seno del líquido y tú tienes ah, micrófonos adentro del líquido, pero una sí, planta estás burbujeando y no se oye, ¿verdad? ok. Sí, lo tienes allá. Sí, sí, sí. Ahora, una pregunta un tanto extraña, y eso ya es, ahora sí que para que puedes decir cualquier cosa que te venga a la mente. Si intercambiáramos lugares, o sea, si tú fueras el que llevarías escenario esto, este, ¿cómo lo llevarías? ¿Qué sonidos imaginarías dentro de este proceso? ¿O qué actos imaginarías en un proceso escénico? Ahora sí, cambiando totalmente los puestos. Pues yo creo los que se pudieran tener así en un escenario, sonidos de agua, pues uno es ese burbujeo que ya vi que existe, que le ponen los micrófonos en el seno del líquido y se oye el burbujeo, sonidos raros. El otro es las caídas de agua, ¿verdad? De alguna Ok, manera puedes hacer que esté cayendo agua y se va a oír ese salpicar del agua. Y el otro es el salpicar agua, ¿verdad? También. ok. Una pregunta, ¿a qué te refieres con el seno del agua? Es que es una frase súper fuerte, me gusta, me gusta. Sí, el seno. El seno del líquido es la parte o sea, tienes un tanque y Ajá, obviamente tienes una superficie de agua. Lo que está dentro de abajo de esa superficie es el seno del líquido. ok, Entonces tú al burbujear agua lo estás haciendo dentro del seno del líquido. ok, ok. ¿Y existe algún punto nodal, o sea, como alguna manera de medirlo o es en sí el cuerpo entero? No es todo, pero por ejemplo, Eh, hablando ya de tratamiento de aguas, ujú. el punto óptimo para burbujear aire Ajá. es en lo más profundo que puedas. O sea, Ah, ok, entre, ok. entre más profundo esté, tiene dos ventajas para el tratamiento de agua. Ok, Una es de que la presión en el fondo es mucho mayor. Entonces abajo puedes disolver más oxígeno entre más alta sea la presión, puedes disolver más oxígeno. Y dos, al ponerlo tan abajo, en lo más abajo que puedas, la burbuja viaja más tiempo en el seno del líquido, que es todo ok, el cuerpo del líquido. Viaja más tiempo. Y entonces le das, como es una burbuja muy pequeña que tiene mucha área de contacto, entre más tiempo le des del contacto entre la burbuja de aire y el líquido, es más probable que se disuelva. Entonces, ok, el ok. punto óptimo para burbujear oxígeno o aire en una planta de tratamiento es lo más en el fondo que se pueda. Ok, ok. Y por ejemplo, esas plantas para burbujear el aire, supongo que tienen algún, alguna cosa Tienes que una, vaya desde abajo, supongo. sí, pones una tubería que va hasta el fondo, Ok, una red de tubería que está todo el piso del tanque tiene, y la manera en que tú distribuyes el aire en el fondo es por difusores de aire.
Y ok. hay dos tipos de difusores. Burbuja gruesa, que se parece más a lo que tú muestras en esos videos, donde la burbuja es muy gruesa, pero la eficiencia es mucho menor en la transferencia de oxígeno al líquido. Y hay de burbuja fina, que salen burbujas mucho, muy pequeñitas. Es una membrana con orificios milimétricos. Al meterle aire, la presión del aire expande esa membrana y se abren esos poros, pero salen burbujitas muy pequeñas. Y entonces esa es la manera en que distribuyes el aire en el fondo de un reactor. Ok, ok, es súper interesante, súper interesante. Por otro lado, ¿existen algunas prácticas o innovaciones actuales que se estén implementando desde un aspecto ecológico desde el tema de vista energético? ¿O qué es Sí, 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 lo sí. más actual que se está haciendo? No, esto, digo, estos tratamientos son muy antiguos, los biológicos, muy, muy antiguos. Y han ido evolucionando considerablemente. Las calidades que obtienes ahora, hay procesos donde ya el agua sale de muy buena calidad. En un proceso normal, vamos a hablar de dos parámetros muy importantes, que es lo que trata una planta de tratamiento biológica municipal o industrial con material orgánico biodegradable. Una es la demanda bioquímica de oxígeno. O sea, ¿qué es este parámetro? Es una medición de la materia orgánica que está dentro del agua biodegradable. Y ese consumo de oxígeno es el que te provoca la contaminación, porque entre más alto sea esa demanda bioquímica de oxígeno, quiere decir que requiere más oxígeno del cuerpo receptor donde llega. Y entonces, si es muy alta, se va a acabar el oxígeno disuelto que está en un río y se va a hacer agua negra, ¿no? Y va a tardar muchos kilómetros en sanearse. Eh, Ese parámetro en un agua municipal anda entre 250 a 300 miligramos por litro. O sea, cada litro de agua que descarga una casa requiere para estabilizarse entre 200 y 300 miligramos por litro de oxígeno. Eso es lo que contamina los cuerpos receptores. Y entonces ese parámetro, dices que ya está tratada cuando a la salida de un proceso biológico es menor de 30 o 20 miligramos por litro. Y es un agua que está tratada. Y los otros parámetros es los sólidos suspendidos totales. También tiene 200, 300 miligramos por litro y a la salida de una planta biológica también anda entre 20 y 30 miligramos por litro. Bueno, se han desarrollado ya procesos donde en vez de un equipo que se llama sedimentador o clarificador, la última etapa es separar esa biomasa que está en el reactor, la pasas a un tanque donde por medio de que esté tranquila el agua, el sólido se va al fondo y el agua clara va por la parte superior. Eso se llama un clarificador. En vez de eso, ya usan membranas de ultrafiltración. Esas membranas de ultrafiltración tienen un tamaño de poro molecular. Y entonces la salida y el proceso, ese proceso, en vez de llamarse un lodo activado convencional, que es el proceso normal, se le llama MBR, de inglés, que es Membrane Bioreactor. Entonces, en vez de separar el sólido en un sedimentador, que es muy poco eficiente, porque te digo, salen 30 partes por millón de sólidos pendidos totales, aquí sale una o menos de una parte por millón de sólidos, y entonces la demanda bioquímica de oxígeno sale en menos de 5. Entonces te da una calidad de agua muy buena calidad de agua. Ya lo que, ese tipo de proceso se usa cuando quieres reusar el agua. ¿Por Ok. qué? Porque generalmente después de un MBR usas otro proceso que también ya es muy antiguo y es muy común usarlo, que se llama ósmosis inversa. Ese equipo de ósmosis inversa es un proceso donde se eliminan las sales disueltas, que es lo más complicado de eliminarle a un agua residual o de un agua que no sea residual, es eliminar los sólidos disueltos. Entonces, o requiere mucha energía o requiere mucho químico en un intercambio iónico, ¿no? Y entonces, cuando vas a reutilizar el agua, ya requieres tú esos tipos de procesos.
el MBR o un biológico más una filtración con otra filtración ya separados. Y luego la última etapa es una osmosis inversa. Te digo, la calidad que sale de una osmosis inversa depende de la calidad. Puedes ponerle hasta dos pasos. Obtienes agua ultra pura Ok, o puedes obtener agua potable. En el mundo existen muchas plantas de tratamiento donde el agua, agarran el agua de la ciudad, la tratan y ya sale agua potable. Le meten otros procesos, no nada más esto, le meten carbón activado, le meten remoción de otros parámetros, pero el agua ya está, la reutilizan en algunos lados indirectamente, la reinyectan al subsuelo y entonces los pozos que están a los alrededores se alimentan de esa agua. Y entonces la gente saca agua de ese pozo y digo, es psicológico. No es lo mismo que tú agarres agua, que ves que entra agua residual y a la salida agarras un vaso de agua tratada y te la tomes. El impacto es mucho porque ves el agua sí, que sí, entra, la ves muy, muy mal, aunque la salida está completamente clara, pero el impacto sigue siendo psicológico, sigue siendo adverso. Entonces lo que hacen es la reinyectan al subsuelo y entonces la sacas de un pozo y dices tú, pues es agua potable. Y es el agua que sale de la planta de tratamiento, mezclada con agua de subsuelo, obviamente, ¿verdad? Porque es un manto acuífero. Pero entonces en muchas partes del mundo, en Estados Unidos hay muchas plantas que hacen eso. ok, ok. Es súper interesante. Y Este, obviamente, como tú decías, el desarrollo se ha enfocado mucho en reducir la energía en algunos aspectos. Han mejorado la eficiencia de transferencia de oxígeno, han puesto otros procesos donde el consumo de oxígeno se disminuye, y todo con el fin de disminuir el consumo energético de la planta, ¿verdad? Y hay muchas tecnologías que tienden a eso. Y en cuanto a la osmosis inversa, cada vez hay más tecnologías eh, que están maximizando la recuperación del agua. Al tú meterle un agua, una osmosis inversa, tienes una recuperación depende mucho de la calidad de agua de alimentación, pero un típico y depende de las sales, básicamente. La mayoría de las sales, de las aguas, perdón, tienen, aquí en Monterrey, por ejemplo, en mucho de México, tienen unas sales que te permiten recuperar nada más el 70-75% sin tener problemas de incrustación en el lado del agua que rechazas, porque ahí se concentran las sales. Y entonces y hay muchas tecnologías que te permiten obtener eficiencias de recuperación sin tener problemas de incrustación de arriba del 90%. Y ok, entonces eso ok. ayuda mucho a, pues, al reuso del agua, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué tipo es, este tipo de sales, qué diferencia tienen respecto a una sal promedio de uso, No, no, esas social? son Ah, esa. las sales que vienen en el agua, vienen siendo sodio, Ok, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, y todas esas sales eh, hacen que sea el agua, empieza a ser agua, lo que llaman el agua dura, que es muchas ah, ok, sales ok, de ok. calcio y magnesio, Sí, sí. o agua salobre, cuando ya la concentración de sólidos disueltos totales se va incrementando, empieza a tener agua sabor salado, Ok, ¿sí? ok, ¿Por qué? Porque parte de eso es cloruro de sodio. ok, Este, y para consumo humano hay un límite de sólidos disueltos, de tanto de dureza como de sólidos disueltos totales. Eh, Porque si no, entre más sólidos disueltos totales, claro, normalmente estamos muy lejos del agua de mar, ¿no? Pero ya exagerando, un agua con alta conductividad o altos sólidos disueltos totales, este, te provoca, o sea, si tú quieres tomar agua de mar, puedes tomar el agua que tú quieras, aunque soportas lo salado del agua de mar, te la tomas y al final te deshidratas, ok, ok. porque el proceso de que la célula del cuerpo humano y de todos los seres vivos absorbe los nutrientes y el agua es la ósmosis inversa, lo vimos en la secundaria. Sí, sí, sí. Este,
que tienes un Es agua que, con es alta que concentración. no fui ese día. Es cierto. Bueno, ese es el proceso normal de cómo toman los alimentos y el agua una célula. La osmosis inversa normal es de una concentración muy concentrada, de ahí tomas agua a una solución muy diluida, ¿sí? Si tú le aumentas perdón, de una solución diluida a una solución concentrada. Si tú le aumentas mucho la concentración del lado de la célula donde vas a tomar, inviertes el proceso y entonces se hace más concentrada el agua que está fuera de la célula y se invierte el proceso, ¿verdad? O sea, y en vez de absorber agua, se sale el agua de la célula. Ok, Y entonces por eso te deshidratas. O sea, es una paradoja. Puedes tomar mucha agua salada y si entre más agua salada tomes, más fácilmente te vas a deshidratar porque inviertes el proceso normal de la ósmosis, ¿sí? Normalmente te digo, entra de un lado diluido a uno concentrado. Y cuando aumentas el lado diluido, lo concentras, que es cuando aumenta mucho los sólidos disueltos, pues entonces el agua se cambia, ¿verdad? Del lado se hace más diluido, más concentrado el exterior, y entonces el agua se sale. Y la ósmosis inversa es el proceso al revés, por eso se requiere tanta energía. Queremos de un agua concentrada pasarla a un agua diluida. Y para eso se requiere vencer la presión osmótica, que se llama por las sales famosas, ¿no? Se forma una presión osmótica. Para vencer poder pasar por una membrana y pasar el proceso, invertirlo en una membrana de una solución concentrada a una diluida, tienes que meterle mucha presión. perfecto, perfecto. Antes de hacer las últimas preguntas, aquí nos acompaña también el compositor Rodrigo Zárate y el cineasta Pavel Guzmán. No sé si quieran hacer una pregunta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, eso sobre todo en esto último de la saturación del agua con las sales, y la parte del filtrado, me quedo pensando, porque pues al final todo esto es de que el agua va a sonar, ¿no? Entonces, me surge la curiosidad si tendrá una resonancia diferente, un agua súper saturada con sal a un agua ultra limpia, ¿no? O sea, no sé si usted cree que cambiaría la forma en la que el sonido viaja a través del líquido. Sí, yo creo que sí, porque digo, no, tal vez voy a decir una idiotez porque no es mi especialidad, pero obviamente cambia la densidad. La densidad del agua ultra pura, pues prácticamente es 1, a 4 grados centígrados. Y el agua de mar, por ejemplo, que tiene 50.000 parts por millón de sólidos disueltos, pues anda tal vez en 1.1, no recuerdo el valor, pero es mucho mayor que 1. Y entonces, obviamente, al cambiar la densidad, eso sí, por física, la onda sonora se modifica. No es lo mismo que una onda sonora vaya por un agua de una densidad 1 que una agua con una densidad de 1.1, 1.2. Entonces yo Sí. creo que sí debe haber cambio en el sonido. ¿Y qué tanto se puede saturar una muestra de agua así, digamos, Depende de, de sal de mesa depende, o de algo así? depende del tipo de sal. Hay sales que se saturan a muy baja concentración. Por ejemplo, uno de los contaminantes que nos da más problemas en el tratamiento de agua para sólidos disueltos es la sílice. La sílice se satura a 140 miligramos por litro, que no es nada, o sea, es muy poquito. A partir de 140 precipita y como es sílice, haz de cuenta que precipita una piedra y te Ol- tapa las membranas totalmente y no se pueden recuperar. Y luego vienen otras sales que precipitan a otro nivel, como la dureza famosa, el calcio y el magnesio. Se puede estar a otro nivel, no tan bajo, pero tampoco tan alto. No recuerdo el número, no voy a decir un valor porque pues diría algo fuera sin sentido, ¿no? Y luego vienen las sales supersolubles, como el cloro de sodio. El cloro de sodio, no recuerdo la saturación, pero en el agua de mar ya traemos 50.000 miligramos por litro. No es puro cloro de sodio, pero la mayoría es cloro de sodio y está muy lejos de saturarse todavía, ¿verdad? Y entonces tú puedes tener un agua muy concentrada en sales
muy solubles como el cloruro de sodio y entonces va a tener una densidad muy alta. O puedes tener aguas no tan saturadas o saturadas, pero con otro tipo de sales que son calcio y magnesio, y la conductividad es mucho menor que los 50.000 de un agua de mar. Entonces depende de la sal que esté disuelta en el agua, es lo que puedes disolver de la sal que quieras disolver, ¿verdad? Ya, digamos que para pensarlo en este contexto escénico de que va a tocar Eusebio y que va a usar el agua como instrumento, tal vez podría ser una sal que estuviera a la mitad, ¿no? Como de este nivel de saturación para que pudiera funcionar de que durante el desarrollo de la pieza le esté echando las sales al agua y vaya cambiando el sonido de que va viajando, ¿no? Como, No sé qué tan, que va a cambiar el sonido, eso yo creo que es definitivo. Este, eh, pero yo no sé qué tanto cambie al oído humano, ¿verdad? Yo no sé qué tan sensible sea uno en ese cambio de sonido. Te digo, soy cero en sonido. Te digo, yo por lógica sé que va a cambiar porque la densidad es diferente, pero yo no sé qué tanto el oído humano pueda sensibilizarse a ese cambio de sonido. sí, porque Entonces, me surge, no sé perdón, si con agua ultra pura haga un sonido y con agua de mar, que son 50.000 miligramos por litro, tenga un sonido que pueda diferenciar el oído humano. sí, de hecho esa era mi curiosidad, porque un poco de eso va la composición que estaba pensando pues ahora saturar el agua con algo y cambiarle pues, la resonancia, digamos, natural que puede tener. Y más bien, pues como que todas esas preguntas eran para, pues, qué tanto le puedo echar, ¿no? O sea, justamente para investigar eso y experimentar de que Digo, cómo va a cambiar y todo como ese cloro rollo. de sodio le puedes poner, no tengo el dato, digo, lo puedo checar ahorita en Google, ¿no? ¿Cuál es la solubilidad del cloro de sodio? Pues, va a ser altísimo. Y entonces Ok. ahí le puedes poner una cantidad tan alta que la densidad sea mucho mayor, que ya haya una diferencia perceptible en el sonido, ¿verdad? Y por Digo, ejemplo, si quieres con, saturar, si quieres meterle mucho, métele cloro de sodio. y algo que esté como a la mitad calcio ¿qué más había dicho? No, con el cloruro de sodio tú puedes jugar, como es una sal muy soluble, tú puedes ir desde de una solubilidad de agua ultra pura o de agua destilada que no tenga más que trazas de sales, y luego te puedes ir a 5.000 miligramos por litro de cloruro de sodio, y luego 20, y luego 30, y luego 100, Sí. 200. Entonces, Eso estaría muy bien, eso, hacer algo así, porque o hasta sea, podría, con el cloruro de sodio puedes jugar con muchas concentraciones y donde puedas ver, tal vez pueda ya haber una diferenciación importante en algunas concentraciones ya muy altas. sí, sí, es que hasta ahora ya hasta estoy pensando como en métodos, no sé cómo haya, eso también sería una pregunta, ¿qué métodos hay como para cuantificar la contaminación del agua, ¿no? Supongo que son análisis pues, químicos, pero tal vez Sí, podría realizarse algún tipo pues no sé, otro tipo de análisis del agua a través del sonido, ¿no? De qué tipo de resonancia tiene, cómo viajan las frecuencias, o no sé si sirva de mucho, pero pues igual podría dar como otro tipo de información acerca del agua, ¿no? digo, no sé si se pueda transferir, poder medir con diferencia de sonido algún contaminante. Digo, pudiera ser los sólidos disueltos totales, ¿verdad? Pudiera ser. Sí. ¿Cómo Ok. regularmente se mide la solubilidad del agua, la concentración de sales y demás? ¿O hay una manera Sí, hay dos maneras simple? de medir. Sí, la más simple es medir la conductividad. ¿Ok? O sea, las sales inorgánicas, al disolverse, Ujú. pues te permiten una la conductividad es qué tan fácil se transmite la electricidad en el agua. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, entre más sales disueltas tengas en el agua, es más fácil transmitir la energía eléctrica por el agua. Y entonces hay un parámetro que se llama conductividad. Entre más grande sea la conductividad, más alta es la concentración de sólidos disueltos. Muy bien. Sí, porque se pudiese hacer algo ahí con un indicador, o sea, Sí, pues o algo que dispare.
Era como este experimento que hacíamos en la secundaria de prender un foco o una luz o algo así, echándole más sal al agua Ah, y hacerlo más exactamente, productivo, ¿no? Así era exactamente. como ese trip. De hecho, yo pensaba en eso, pero no sé si le metemos corriente al agua, si el micro va a tronar, ¿sabes? Que eso fuera como una No, preocupación. yo creo que no creo que haya problema, porque si yo me estoy metiendo un micrófono a la boca, no creo que pase nada, honestamente. Va. Sí, porque Sí, sí. el micrófono está aislado, entonces no. Sí que es peligroso o sea, vaya, si Bueno, no estuviera aislado, sí. me imagino que van a utilizar un micrófono a prueba de agua. Sí, es un micrófono Entonces no totalmente debe haber aislado. problema. Sí, no, Y, y- además ya estoy pensando que trae el Phantom Power y como quiera ya trae corriente y si está aislado, entonces no hay problema como por Sí, ese. no sí, hay problema. Ah, sí va a aumentar mucho la conductividad del agua, pero ok. te digo, si el problema, el micrófono es a prueba de agua, pues es Estaría indiferente, ¿verdad? Estaría brutal si se puede escuchar como realmente que pasa más electricidad, ¿no? O sea, como que no sé si se escucha el arco como una especie de arco voltaico o algo así, pero No no creo sé, que no se pueda creo oír. tampoco, ¿verdad? Pero que no hay nada tronando, pero a lo mejor hay otro sonido ahí, otro fenómeno, ¿no? No sé, es cosa de investigar, ¿no? No sé si, Pavel, si tengas alguna pregunta. Está apagado tu micro, pero Sí, está en mute. Ahí está. Ah, De nuevo se quitó. ¿Ya? sí. Ya, Gracias. Buenos días a los tres. Gracias por su colaboración, buenos días. ingeniero. Me quedaba pensando en todos estos diversos procesos que nos platicaba en las plantas de tratamiento. Yo no sé si, como una cuestión de documentación, nada más mi duda sería si usted considera que, digo, no sé ahorita la verdad usted cuáles son sus actividades, ¿verdad? Sus posibilidades, pero de qué manera a lo mejor Rodrigo y yo podríamos echarnos una vuelta a una de esas plantas y poder experimentar eso en vivo, nada más ver cuál es el proceso, tal vez registrar los sonidos con algunos micros allá a distancia. Pero bueno, estoy hablando un poco a ciegas, ¿verdad? No sé si usted tenga algo de información al respecto. Este, lo puedo verificar Lo que pasa es de que nosotros en la empresa en la que trabajo operamos plantas, pero no son Ujú. nuestras. O sea, operamos Claro, plantas para la industria. Y ya. entonces se tendría que pedir permiso a esa industria y Ujú. decirle qué es lo que quieren hacer. Y hay muchas industrias que pues, no van a aceptarlo, ¿verdad? Entonces Claro, está un poco más complicado. muy bien. Otra es, eh, en la empresa en la que yo trabajaba anteriormente, conozco gente todavía, obviamente, y ellos operan les digo, las plantas más importantes, afortunadamente me tocó a mí, las hicimos nosotros cuando yo estaba en Atlatec, y las siguen operando. Ahí es diferente porque aunque no son dueños de la planta, pero no es una industria, es un municipio, es municipal. Y es Ujú. mucho más sencillo conseguir visitas ahí, mucho más Ok. sencillo, porque ahí los que deciden si van o no van son los que operan. O sea, no tienen que pedirle Ujú. permiso a nadie más. Acá nosotros tenemos que pedirle permiso al dueño de la industria y generalmente como son procesos industriales no les gusta recibir visitas. En Claro. cambio, en una planta municipal les encanta recibir visitas, ¿sí? Ok, Porque es como mostrarle a la comunidad lo que se está haciendo, ¿verdad? Y reciben escuelas y reciben muchas cosas. Entonces ok. los puedo poner en contacto o puedo yo decirles que les interesa y le digo a Eusebio con quién se pone Claro. en contacto y luego sería mucho más sencillo que pudieran ir ahí y les recomiendo si se pudiera que fueran a la planta de Atotonilco, que es que trata las aguas de la Ciudad de México. Digo, es una Ok. planta impresionante. Esa planta, como dato, es la planta más grande que se ha construido, es la etapa más grande que se ha construido en el mundo, porque hay Ah, plantas actualmente mucho más grandes.
Boston, Chicago, tratan mucho más agua que los 35,000 litros por segundo de la planta de Atotonilco. Pero ellos empezaron hace 50 años, 30 años, con 2,000 litros por segundo, y luego les subieron a 10, y luego a 15, y luego a 40, y luego a 60, y luego no sé cuánto vayan ahorita, ¿no? En cambio, la de Atotonilco, de un plumazo, se hizo un módulo para tratar 35,000 litros por segundo. Y 35,000 litros por segundo, no sé si usted tiene una idea de qué es, pero es un río caudaloso. Eso estaba pensando justamente ahorita que siempre dicen, no sé cuántos litros por segundo o cuánto le queda a la presa. Nunca no se imagina esos volúmenes en realidad y la velocidad en lo que pasan por una compuerta, por ejemplo. O sea, eso también es interesante como elemento que se podría evidenciar en una pieza, ¿no? Hacer como una escala de los tiempos y una escala de las dimensiones de agua y como pues para que la banda pues todos nos demos más cuenta de lo que significan 35,000 litros por segundo, ¿no? O sea, en relación a pues, abrir la llave o a una botella de agua de medio litro o algo así, ¿no? Y por ejemplo, no hay métodos que utilicen animales o así, peces o algo así para limpiar el agua también. Eh, s- hay procesos, son mucho más lentos que una planta. Te digo, una planta de tratamiento biológica está imitando a la naturaleza. Es el proceso natural de depuración del agua residual. Nada más que en un río que se contamina con materia orgánica biodegradable, pues la concentración de microorganismos que puedes obtener ahí es muy baja, ¿sí? Es agua corriendo y pues ahí van creciendo los microorganismos y es muy baja. Y los encargados de depurar el agua de materia orgánica biodegradable son los microorganismos. Entonces, entre más microorganismos tengas, pues hay más capacidad de depuración. Te Ah, digo, en un río, pues, por más que quieras, digo, hay millones y millones, pero no es, pero en una planta, en concentración se miden como sólidos expendidos, no hay manera de contarlos, ¿verdad? Digo, sí hay manera de contarlos, pero no se va a hacer, pero porque no se requiere. Pero vamos a suponer que en un río traes 200 300 miligramos por litro de sólidos suspendidos volátiles, ahí va la mayoría de los microorganismos. mm, En una planta de tratamiento de los activados, traes 3,000 miligramos por litro, o sea, traes 1,000 veces, bueno, 300 100 veces más, es 3,000 entre 300, ¿no? Y entonces eso hace que sea mucho más rápido la depuración de las aguas residuales. Lo que haces en días en un río, lo haces acá en horas. ya. Ok. Y hay procesos, como tú dices, que se llaman, híjole, no recuerdo el nombre, pero son como unos especie de pantanos. Mm, Pero son grandes y ahí descargas el agua y pues obviamente ahí hay procesos muy diversos, y también depuran el agua y sirve mucho para remover nitrógeno porque hay raíces de plantas y hay muchas cosas, y nada más que requiere mucho terreno y se usa más bien como para plantas o municipales muy pequeñas o industriales normales, ¿no? Pues sí hay ese tipo de tratamientos, donde hay involucrado no nomás microorganismos, hay raíces de plantas, hay algunas otras cosas que hacen, que ayudan a la depuración del agua residual. Te digo, es que lo que hace una planta de tratamiento es lo que hace la naturaleza, nada más que sí. lo hace más rápido. Ok. Eso es un gran dato. Pues no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra pregunta al ingeniero. Yo de mi parte estoy vaciado de preguntas. No sé si quieras agregar algo más, ingeniero, de respecto de todos estos temas. No, la verdad no. Perfecto. Pues muy agradecido aquí con el ingeniero químico José Luis Compián, quien es especialista en tratamiento de aguas. Esta plática es parte del proyecto acuático y el concierto Ductus, cual es apoyado por Ibermúsicas. Y bueno,
Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, hasta Gracias, luego. gracias a ustedes.